Tu sangre derramaste allá en esa cruz. ¿En qué precio tú pagaste por darme a mí la luz? Aún no puedo entender quién soy yo para merecer que tú dieras tu vida, todo por amor a mí, todo por amor a mí. Minutos de reflexión con Pablo Arana. Obedecer no es solo llegar acá, decir, sí, yo creo en ti, Señor, pero salir y seguir viviendo como diariamente estamos acostumbrados de pronto a vivir, alejados de los caminos del Señor. Solo hay un camino que nos lleva a la vida eterna. Acordémonos en el libro de Mateo que dice que hay dos puertas, la ancha, que es la que lleva los placeres de la vida y de la vida y de la carne, y muchos son los que la hallan y cruzan por ella. Pero nosotros, los que estamos en la presencia de Dios, viviendo una vida, no es una religión, una vida, conforme a la palabra de Dios, entramos por la puerta estrecha, alejando lo malo, lo que nos contamina, acercándonos más y más a la presencia de nuestro Creador. Iniciamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús, y como lo dijo aquí su palabra, Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Gloria a Dios. Y el que me ve, ve al que me envió. Aquí nos damos cuenta algo grandioso para muchas personas que aún no han creído que Jesús es Dios. Ahí mismo lo ha dicho. El que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió, al mismo Dios que estaba aquí en la tierra. Y por eso hoy estamos aquí siguiéndole a Él, honrándole y glorificándole a Él, siguiendo sus pasos. Dijo el Señor: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Así que si hoy crees que tienes tinieblas en tu vida, eso que no te deja prosperar, eso que te mantiene agobiado, agobiada, que no te deja surgir, son esas tinieblas. Deja que la luz entre a tu corazón, deja que la luz entre a tu vida, a tu hogar, y la luz es Jesucristo. Su palabra lo dice. Y no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras, gloria a Dios, escuchen muy bien, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, dice el Señor, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Nosotros que estábamos perdidos en condenación, que estábamos atados al vicio de la pornografía, al vicio del robo, en mi caso personal, al vicio del engaño, de la traición, pero Dios vino a salvar, como lo dice su palabra. Él vino a salvar. Dice el Señor: el que me rechaza no recibe mis palabras. ¿Tiene quien le juzgare? ¿Quién lo va a juzgar? La palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Lo decía mi hermano Andrés en el libro Apocalipsis capítulo 20, de que llegará el día que los libros van a ser abiertos. Ese día llegará el momento que tendrás que rendir cuenta de tu obediencia. Si estuviste en los placeres, en los deleites del mundo, o en la obediencia de la palabra de Dios. Porque dice su palabra, aquí dice, ella le juzgará en el día postrero. ¿Pero por qué ella? Porque lo hemos oído diariamente. No sé cuántas veces han oído esta palabra, pero hay que ver una cosa: cuántas veces la hemos obedecido. Ahí es donde como que entra el nudo en la garganta. Vemos diariamente en el libro de Génesis
desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50, la historia de José. Aquella persona que antes de que viniera Jesús aquí, una persona que vivió su vida sin ver a Dios, pero aún así creía en Dios desde su niñez. Y vemos la importancia de obedecer a Dios, de que no debemos de postrarnos ante cosas que son creadas por el ser humano. La obediencia de Dios es algo íntegro de corazón. La obediencia de Dios es llevar en todo momento a Dios en nuestro corazón y no solo de palabra, porque con palabras yo puedo engañar a muchos, pero con mis actos es que doy el reflejo de la obediencia. En todo momento Dios nos está viendo. Podemos engañar aquí en este momento a los que estamos reunidos, pero a Dios nadie lo va a engañar. El Señor nos enseña que es frío o caliente. Caliente es aquella persona que está viviendo el evangelio conforme lo dice. Frío es la persona que no ha obedecido. Pero tibio es aquella persona que oye: yo te alabo, Señor, yo te sigo, pero está haciendo las cosas de lo peor. Dice el Señor: eres frío, caliente, mas tibio no, porque te vomitaré de mi boca. Aquella persona que obedece es aquella persona caliente en el evangelio, que no le da pena, no le da vergüenza decir un gloria a Dios. Aquella persona que no importa dónde estén, en todo momento va a dar a conocer el nombre de nuestro Señor Jesús, va a dar a conocer el mensaje de salvación, porque es salvación para toda aquella persona que cree, al judío primeramente, también al griego. Aquellas personas que nosotros, como yo lo decía hace un momento, diciéndole a Dios: Señor, yo no soy del pueblo de Israel, porque Dios ama al pueblo de Israel, pero tengo la confianza de que soy hijo de Dios, porque le he obedecido a Dios. Entonces, la importancia de la obediencia es de que vivas la palabra de Dios. El Señor nos enseña que uno debe ser hacedor de la palabra, no tan solamente oidor. Porque hay muchas personas que dicen: sí, yo oí y voy a obedecer, y hasta ahí les llega el impulso. Y pueden estarse congregando. El momento de congregación es para renovación, para agradecimiento, para alabanza, pero ese solo momento no te va a llevar a salvación. El momento de la obediencia en todo momento es lo que te hace heredero del reino, del reino de los cielos. Es en todo momento. La obediencia debe ser íntegra, solamente que nos comportemos como es digno del evangelio. Y el evangelio no es una religión. Evangelio es buenas noticias, la buena palabra del Señor. Eso es a eso nos enseña Dios, que nosotros debemos, cada vez que escuchemos su palabra, por eso la importancia de cada mañana coger y leer un texto bíblico, vivirlo en nuestra vida, no tan solamente oírlo, sino hacerlo en nuestra vida, ponerlo por obra, por práctica, porque la palabra de Dios nos enseña que la obediencia siempre va a abrir puertas donde nosotros vemos imposibles. Lo importante es, sabiendo que nosotros estamos obedeciendo, sabemos, dice el Señor, que el que teme al Señor, el ángel de Él acampa alrededor de Él y los defiende. Lo importante de obedecer, pero nosotros queremos recibir cosas que ni siquiera estamos dando un grano de arena de obediencia. ¿Cómo aspiramos a obtener algo que ni siquiera estamos dando, aunque sea una gratitud? A veces ni siquiera nos sale una alabanza de corazón. Repetimos porque están cantando, pero ni siquiera lo decimos un amén de corazón. A veces ni siquiera decimos, cuando están las enseñanzas, vamos a orar. La gente puede dejar el teléfono a un lado y creen que de esa manera van a ser salvos. La obediencia se hace íntegra en todo momento, porque Dios está mirando lo que el hombre no puede ver. Yo puedo estar aquí hablándoles muy bonito, pero Dios mira mi corazón. Dios mira tu corazón. Si realmente estás obedeciendo, si realmente tienes la palabra de Dios en el corazón y la estás poniendo por obra, o la has puesto por obra, entonces examina muy bien tu vida, si realmente estás siendo hacedor de la palabra, si realmente estás teniendo una obediencia, porque esa obediencia siempre te va a abrir puertas que tú ves que no tienen ni siquiera cerradura, puertas que están cerradas, pero Dios abre puertas. Si abrió el mar para que su pueblo pasara, hoy nosotros que podemos decir: yo soy pueblo de Dios,
yo sé que Dios va a abrir caminos donde nosotros vemos puertas. Yo sé que Dios va a hacer llover donde nosotros vemos sequedades. Yo sé que Dios va a iluminar donde nosotros vemos oscuridad. ¿Por qué? Porque vamos a obedecer en todo momento. La obediencia siempre va a abrir puertas. Por eso José, ¿qué hizo? Aún así siendo vendido por sus hermanos, nunca dijo: Dios me ha desamparado, Dios se alejó de mí. Fue golpeado, fue humillado en esa cárcel, fue vendido como esclavo. Pero cuando Dios tiene un propósito para tu vida, simplemente lo que espera Dios es que obedezcas en todo momento. Dios ha dicho: yo te pondré en lo más alto, te glorificaré, te saciaré de larga vida y te mostraré que mi salvación, dice el Señor. Eso es lo que nos da Dios, el que persevere hasta el fin, el que nunca se canse, ese será salvo. Pero es que a veces decimos o creemos que por estar oyendo ya vamos a ser salvos. Dice la palabra de Dios: aún el justo con dificultad se salva. Debemos de permanecer siempre íntegros, obedientes en la palabra de Dios, no dejarnos contaminar porque, ay, venga, como lo decía mi hermano Andrés, y es algo tan cierto, yo no voy a ir este domingo a la enseñanza, siendo que es cada 8 días. Qué chévere que uno pudiera y que fuera el miércoles también. Sería más lindo porque más nos llenamos de la presencia de Dios. Amén. No, eso es grandioso. Sí, lo que dice mi hermana Nelly es cierto. Tenemos las reuniones, pero estar congregados en el ministerio es grandioso. Pero aún así hay personas que de pronto evitan y prefieren: no, yo prefiero ir más bien que me invitaron a tal reunión, primero la reunión, porque esa no la vuelven a hacer. Sabemos hoy que tenemos la oportunidad de estar aquí. No sabemos si más tarde se nos acaba la vida y llegará el momento de la partida, de ir y presentarnos ante el juicio y decir: Señor, ¿dónde están los libros abiertos? Porque sé que mi nombre está ahí. Ahí es donde realmente la persona va a decir: estaba yo, Señor, en ese momento, en esa fiesta, y no pude ir a congregarme, y has venido, Señor, por tu iglesia, has tomado, Señor, lo que te pertenece, pero en este momento, Señor, te pido perdón porque estaba desobedeciendo. El Señor sabe qué dice, porque la palabra no miente: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí. El Señor conoce al que le obedece. El Señor nos enseña: sean luz como yo soy la luz del mundo. El Señor nos enseña que debemos ser imitadores de Él, ser el reflejo vivo de Él. Todo aquel que oye esta palabra debe obedecerla en todo momento. El Señor nos enseña que nosotros debemos andar con santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Por más que cantes bonito, por más que ores bonito, por más que des consejos bonitos, por más que prediques bonito, si no hay una obediencia íntegra en tu corazón, sin santidad, nadie verá al Señor. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Lo digo porque, gloria a Dios, el texto bíblico lo tengo acá, memorizado. Entonces, la importancia de que nosotros nunca desfallezcamos, sino cada vez más nos acerquemos más a su presencia. Que si de pronto sentimos que se nos acaban las fuerzas, hay un hermoso grupo, pidamos oración: Señor, por favor, aumenta mi fe, pero no permitas que yo me aleje de ti, sino más bien renueva tus fuerzas sobre mí, Señor. Dice su palabra: y aumentaré tus fuerzas como las del búfalo. Pero nunca dejemos al Señor a un lado, porque nosotros vemos diariamente el mundo, cómo sucede, cómo las cosas malas que viven, que suceden en el mundo. En cualquier momento se nos puede apagar la vida. Y algo que sí sabemos, que si estamos sin Dios estamos desamparados y no somos nada. Pero algo maravilloso, que si estamos llenos de la presencia de Dios, no importa que nos llegue, no importa que nos quiera atormentar, porque el Señor te dice: obedece mi palabra, que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti nada llegará. Gloria a Dios. Es grandioso. Eso nos da nuestro Señor. Siempre hay algo poderoso para nosotros al obedecer al Señor.
porque el que me ama, el que ha conocido mi nombre, yo también le amaré, dice el Señor. Entonces, amarle, ¿qué es? Obedecer. Creer en su palabra, ¿qué es? Obedecer. Por eso el Señor lo dijo: de tal manera amó Dios a los del mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Jesucristo crea, y creer es obedecer. Esa persona que crea en Jesucristo nunca se va a perder. ¿Qué va a tener? Vida eterna. Gloria a Dios, porque Jesucristo es la vida. Solo hay un camino hacia el reino de los cielos. Jesucristo es la verdad, es el camino, es la vida eterna. Yo te invito hoy a que le eches mano, como lo decía ayer en la campaña evangelística. Toma de la mano de la vida eterna, que la mano la es nuestro Señor Jesucristo. Entrégate a Él. Lleva esa presencia divina a tu casa. Dale el privilegio a Dios de que reine en tu casa, porque yo sé que tú solo, sola, no vas a poder. Por más, ay no, es que yo puedo solo, nunca vas a prosperar si no le das el privilegio a Dios de que reine en tu vida, que reine en tu hogar. Dile: Señor, yo no puedo solo, yo no puedo sola, Señor. Me rindo ante ti, me postro ante ti y te digo: Señor, llevas mi vida, para que en cada momento mis planes sean primeramente tus planes, Señor. Que tú, por favor, edifiques mi casa. Que tú, por favor, hagas prosperar lo que yo no veo prosperar, Señor. Pero que se hagas conforme a tu voluntad, viviendo tu palabra. ¿En quién? En Cristo Jesús, Rey nuestro. Así debe ser, porque nosotros diariamente oímos la palabra de Dios y a veces intentamos obedecerla, pero las fuerzas hasta ahí nos llegan. El Señor nos enseña que esa paz, como yo lo decía ayer y me siento contento, esa paz que yo vivo y sé que muchos vivimos, pero hay personas que no la han podido vivir, quieren tenerla. Pero la paz, ¿cómo se vive? Obedeciendo. Dice el Señor en el libro de Mateo 11:29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended. ¿Aprended qué es? Lean lo que dice la palabra de Dios. Aprendan de cómo Él vivió. Aprended de mí, dice el Señor, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque yo sé y el Señor lo sabe. Lo digo que yo lo sé porque yo lo viví. Esos momentos de angustia, cuando vemos que el hogar nos surge, cuando vemos que queremos algún negocio, algo próspero y las cosas se caen, es porque nosotros no le hemos dado el primer lugar a Dios. El Señor nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. ¿Y por qué de corazón? Porque el Señor sabe que del corazón proviene la vida, y del corazón salen los buenos y malos pensamientos. Por eso limpia tu corazón, dale el privilegio a Dios de que reine en tu corazón y que Él te limpie, te lave, te purifique, y vive su palabra, para que realmente en cada momento, cuando llegue el momento de angustia, no, Señor, tu palabra me dice: clama a mí y yo te responderé, y me postro a ti y clamo, porque sé que tú respondes la oración del justo, y yo quiero ser una persona justa, íntegra y obediente en todo momento. Y así debe ser, y yo sé que Dios va a enderezar esos caminos que tú tienes torcidos, donde ves que no vas a poder progresar, pero hazlo de corazón. Dios va a hacer prosperar tu vida, porque por algo estás escuchando hoy la palabra de Dios, porque hay un plan maravilloso para tu vida. Solo si tú lo permites, que Dios reine en tu casa, en tu hogar. Estás en ti, Dios está esperando por ti. Dale el privilegio a Dios de que reine en tu casa. Dice el Señor: aprende de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarás, encontrarás ese descanso para vuestras almas, porque el yugo de Dios es fácil y ligera es mi carga. La obediencia no es algo solo momentáneo. La obediencia, como lo dije hace un momento, no es solo cuando estamos congregados, no solo cuando estamos en la reunión ahí, no. La obediencia debe ser en todo momento. La obediencia es un camino. Por algo el Señor Él le dijo: yo soy el camino. Ese camino que debemos vivir es el único camino que nos conduce hacia el reino de los cielos. El Señor nos dijo: aprendan de mí,
aprendan de mí, aprendamos de nuestro Señor Jesucristo y quedémonos solo en el camino de la obediencia, en el camino de nuestro Señor Jesucristo, que Él es la verdad. Él nos dijo, escudriñad la palabra, encontrarás la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Jesucristo. Y hallarán vida eterna. ¿Y quién da vida eterna? Jesucristo. ¿O quieres que se acabe la vida? Y ahí sí quieras llorar, porque dice la palabra de Dios, ahí sí va a ser el llanto y el crujir de dientes. Pero Dios ya no te va a escuchar, porque el momento, la oportunidad de arrepentirnos es aquí en vida. Cuando mueras, se acabó, porque llegará el día del juicio y Dios es un Dios de vivos y nosotros vamos a vivir juntamente con Él. Por eso estamos aquí contentos, gozosos, diciéndole al Señor, Señor, gracias porque nos has dado vida y vida en abundancia. Eso que nos ha hecho libres, eso que Dios ha quitado de nosotros, esas cargas, ha roto esas cadenas. La importancia de la obediencia es cuando decimos, Señor, no puedo, me postro a orar. ¿Por qué? Porque la oración tiene poder, porque es Dios quien respalda la oración. Yo leí hace un par de días, yo meditaba mucho en mi hermana Yadis. Oraba, pedía oración por sus hijas. Y hasta hablé con Andrea y decirle, cuando nosotros nos acercamos a Dios, sabemos confiadamente que Dios responde. Y por eso no se turba nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Dios nunca va a dejar en vergüenza a los hijos. Nunca. Así como dio su vida en una cruz y al tercer día resucitó entre los muertos, muchos creyendo que el diablo había ganado, Él vino y venció todo. Asimismo te dice que el que venciere será coronado. Nosotros debemos de vencer esas cosas y primeramente estar llenos de Dios. En todo momento decir, Señor, yo permanezco en tu palabra, yo te honro y te glorifico con mi forma de vivir, porque yo quiero que estés en mí. Ahí dice su palabra, hallarás descanso para vuestras almas. No va a haber enfermedad, no va a haber malestar que turbe vuestro corazón. ¿Por qué? Porque sé que mi casa está cubierta de la gloria de Dios y nosotros estamos obedeciendo. A Pablo le dijeron, ¿qué debo hacer para ser salvo? Le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, cree en el Señor, pero cree de corazón. Hoy que yo sé, hermano, hermana que me estás escuchando, Dios te va a coronar con corona de vida. Dios te va a respaldar en todo. Y en ese, yo sé que en esos momentos va a llegar un momento de angustia, de que cuando más te vas a acercar a Dios es cuando van a haber los problemas con la pareja. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere el enemigo, que nos alejemos de Dios. Y ahí no hay nada bueno, nos quiere hacer ver. Pero Dios nos enseña que ahí hay vida y vida en abundancia. Hallarás descanso para vuestras almas, encontrarás vida y vida en abundancia. Vengan, aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Pero debemos de obedecerle en todo momento, no solamente por raticos. El camino de la obediencia es un camino. No nos alejemos del camino. El camino de Jesucristo es un camino de vida, de paz y de amor. Mira que muchas personas han desobedecido. Y la Biblia nos enseña, pero ¿cómo así? Dios ha dado un mandato y aquí nos enseña que aprendamos de él. ¿Qué sucedió con Jonás? Dios dio la orden y hoy yo sé que muchas personas han oído el mandato de Dios, que nosotros debemos ser íntegros de corazón, obedecerle y honrarle en todo momento. ¿Qué sucedió con Jonás? Dios le dio la palabra, vaya, y él inició y dijo, no, Yo me voy lejos de la presencia de Dios porque a Él lo voy a burlar. Ya oí su palabra y le dije, sí, yo voy, Señor. Yo le voy a obedecer, pero se fue por donde no debía. ¿Y qué sucedió? Le llegaron problemas. ¿Qué sucedió en ese barco? Se intentaba hundir de la cantidad de vientos huracanados que habían. Esos son los problemas que llegan cuando nos alejamos de la presencia de Dios, cuando decimos, yo escucho la palabra pero no la obedezco. Cuando Dios da una orden, las órdenes se hicieron para cumplirlas, pero no para nuestro mal, sino es para nuestro bien, porque Dios quiere que nosotros no suframos. Mire, Dios dio una orden, ve hijo,
ve a Nínive. Y Dios nos enseña hoy: sigue mis pasos y hallarás descanso para vuestras almas. ¿Y qué sucede? Muchos oyen, pero pocos obedecen. ¿Hace cuánto Dios ha dicho que el que creyere en mí y fuere bautizado será salvo? Pero muchas personas han oído: sí, yo creo, pero no se mandan bautizar en el nombre de Jesús y creen que con eso van a llegar al reino de los cielos. Muchas personas que están viviendo aún así en unión libre, como se llama, pero eso se llama fornicación, según la Biblia. Viviendo en adulterio. Nosotros debemos de honrar a Dios como: Señor, has regalado esa hermosa esposa para mí como ayuda idónea. Te voy a honrar, Señor, y voy a ir con esa hermosa mujer y te la presento a ti en gratitud y me caso con ella, Dios. Y así como tú me has dado este privilegio de conocer tu palabra, yo me voy con ella y me voy a congregar con ella. Y te voy a honrar y te voy a glorificar en todo momento. En el momento que ahí sí Jonás fue expulsado porque se estaba hundiendo el barco por tanto problema por la desobediencia, ahí sí después le tocó ir allá. Pero después de tanto problema que hubo, si desde un inicio hubiera ido, nada de eso malo hubiera pasado. Entonces nosotros mismos somos los que le buscamos males al cuerpo. ¿Por qué no obedecemos si la obediencia es lo más hermoso que hay? Si nosotros queremos que nuestros hijos nos obedezcan y si no nos hacen caso, ¿qué? Ahí sí los castigamos. Y antes los amenazamos: ay, donde no me haga caso. ¿Cómo queremos decir: ay, Señor, es que estaba desobedeciendo tu palabra? No, debemos de obedecerle en todo momento y así mismo llevar esa bendición para nuestra casa, que sea en todo momento. Mire, vamos a leer el libro de Deuteronomio 28. Nos enseña Dios los frutos de la obediencia y también los frutos de la desobediencia. Solo para que meditemos y nos demos cuenta si la obediencia trae algo grandioso, que así es, amén, gloria a Dios, y si la desobediencia vas a seguirla viviendo. Dice la palabra de Dios: bendiciones de la obediencia. Entonces, para que mires y examines tu vida, si realmente vas a obedecer lo que Dios hoy nos ha mandado, de realmente bautizarnos, de realmente casarnos, de realmente llevar nuestra vida en santidad y en comunión hacia Dios, o si realmente vamos a seguir escuchando, pero no siendo hacedores de su palabra. Dice la palabra de Dios: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. ¿Qué dice el Señor? Toda la palabra que Dios nos ha mandado, lo que hemos oído, lo que hemos leído, que si lo ponemos por obra, lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha hecho ya, dice: también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrá sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios, pero si la pones por obra. No que, ay, sí, yo la oí, tan linda que es, pero salgo corriendo y sigo en los deleites de la carne, sigo en la mentira, sigo en el engaño, sigo en el robo, en la traición, sigo en los vicios del mundo. No, si oyes atentamente la voz del Señor, tu Dios, y la pones por obra. Bendiciones es lo que hay, pero nosotros mismos decidimos si abrimos la puerta de los cielos para que esas bendiciones se derramen sobre nosotros. En nosotros está la llave. Esta es la llave, la palabra de Dios, pero debemos de obedecerla. No cogerla y guardarla. No ponerla en la casa como un amuleto más, dejándola abierta sin saber ni siquiera en qué versículo está. Eso no te va a salvar. Te va a salvar es una obediencia íntegra hacia Dios. Esos son los frutos de la obediencia. Pero también acordémonos que la paga, el pecado, la paga del pecado es muerte. La remuneración de ese pecado va a ser muerte. Y la paga de la desobediencia está en el mismo Deuteronomio 28:15.
las consecuencias de la desobediencia. Pero Dios quiere lo mejor para ti. Pero como es un dicho feo, me lo decía mi mamá cuando estaba en vida: entre más caliente la lavaza, el marrano más mete la cabeza. Nosotros a veces vemos que estamos más lejos de Dios y más nos confundimos y nos sumergimos en el pecado, y aún así queremos que la presencia de Dios sobreabunde en nuestra vida. Así nunca vamos a llegar ni siquiera a la puerta del reino de los cielos, sino en el momento del juicio vamos a estar con vestiduras negras, manchados de pecado. No vamos a tener ni siquiera el privilegio de levantar un poquitico la cara para decir: Señor, aquí estoy. Por eso hoy te invito a que obedezcas la palabra de Dios. El Señor lo dijo: si oyeres atentamente mi voz y la pones por obra. Entonces mira muy bien, dice el Señor: pero acontecerá que si oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Nosotros mismos decidimos qué camino tomar. Acordémonos que está la puerta ancha, los placeres de la carne, la mentira, el vicio, el trago, la traición, la idolatría. Todo esa es la puerta ancha, que creemos que a veces hasta un pedazo de yeso nos va a dar algo. Solo Dios es quien da. Entonces nosotros debemos de vivir. Nosotros tenemos ya los dos caminos. Vamos a seguir ¿qué camino? Dios no es una imagen. Dios no es una estatua. Pídale a esa estatua, empújela a ver si te va a responder en algún momento. No. Dios te dice: yo estaré contigo como poderoso gigante. Esas reflexiones maravillosas que hemos oído de aquellas personas que están honrando y glorificando el nombre de Dios y salen a evangelizar, y han querido atracarlos, han querido hacerle mal, y después les preguntan a los atracadores: ¿por qué no les hicieron daño a ellos? Dijeron: ellos iban con un poco de guardaespaldas, y siendo que la persona terrenalmente iba sola, pero la gracia de Dios los acompañaba en todo momento, porque dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Temer a Dios es obedecerle a Dios. Temer no es tenerle miedo, porque Dios no quiere que le tengamos miedo. Dios quiere que le tengamos una obediencia íntegra y pura en todo momento. Entonces nosotros mismos decidimos qué camino tomar. Si el camino que es Jesús, que es la obediencia, o si el camino hacia la perdición. Entonces mira muy bien que la obediencia siempre va a traer cosas buenas. Y seguimos con la historia de José. ¿Qué sucedió con José? Aún así, después de ser esclavo, de ser golpeado, de estar en una cárcel, él siempre clamó a Dios. Pero cuando Dios te ha dicho a ti: cree en el Señor Jesucristo y tú serás salvo, ya ese plan Dios te lo ha dado a ti. Solo es que si vas a creer, si vas a obedecer. ¿Y qué sucedió con José? Lo hizo gobernador de todo Egipto, de toda esa tierra. Así quiere Dios eso para ti. Quiere Dios que tú vistas algo íntegro, que tengas una corona que te diga: tú eres mi hijo, tú has obedecido porque has creído en mi nombre. Eso es lo que nosotros debemos de procurar, nunca dejar atrás, sino en todo momento acercarnos más y más a la presencia de Dios. Que en todo momento esta palabra la pongamos por obra. Es maravillosa, pero no la pongamos solamente para oír. Podemos hacerle perder el tiempo al pastor todas las noches en la enseñanza, pero a Dios nadie lo va a burlar. Él cumple con su trabajo, porque su trabajo es predicar el evangelio a toda criatura. Que el que creyere y fuere bautizado, el que creer es obedecer, el que creyera y fuere bautizado va a ser salvo. Pero el que dejó el teléfono ahí y lo dejó y se puso a hacer otras actividades, él solo se va a condenar por sus propios actos. Eso es lo que va a suceder, nada más va a suceder, porque Dios bendice no solo al que oye, sino al que realmente está poniendo la palabra
por obra. Dios te va a bendecir de una manera que la gente se va a dar cuenta que Dios está a tu lado. Ahí es donde nos damos cuenta lo grandioso de la obediencia. Es maravilloso. De eso quiero que lleves hoy a tu casa, que vivas en tu vida y que en todo momento, donde quiera que te encuentres, glorifiques, exaltes el nombre de nuestro Señor Jesús. Que lo pongas en todo momento en tu corazón, para que en cada momento, cuando esté en lo malo, las cosas malas, no, eso lo malo no está en mí. Más bien ellos que se conviertan a mí, que vean que Jesucristo mora en mí y yo le glorifico en mi forma de vivir. ¿Qué sucedió con Pablo? Aún así, después de ser el perseguidor de la iglesia, él nunca dejó de creer, antes se glorificaba y se alegraba el vivir en Cristo, porque él lo dijo en el mismo libro de Filipenses 1:21. Él lo decía, porque para mí, el vivir, que debe ser Cristo, y el morir ya es una ganancia. ¿Pero por qué es ganancia el morir? Porque sabe que si ha vivido en Cristo Jesús, el morir es el boleto directo para el reino de los cielos. Pero mientras tengamos vida acá, vivamos como hijos herederos del reino de Dios, siendo la imagen del Dios viviente. Así debe ser, el vivir debe ser Cristo Jesús en tu vida. No es una religión, solo es una obediencia. Eso te va a traer paz, te va a traer amor. Y un amor que realmente vas a sentir que es puro y sincero, porque así es el amor de Dios. El Señor lo dijo, que llevemos ese yugo de Él sobre nosotros, que aprendamos de Él y que hallaremos descanso para vuestras almas. A eso te invita Dios, para que nunca te separes de Él. Y te vas a dar cuenta después de probarlo, que vas a querer compartirlo a todo el mundo, porque eso me pasó a mí. Por eso no paro de predicar, porque yo quiero que eso maravilloso que ha llegado a mi vida, que me he dado cuenta, que lo tengas también conmigo. Y en el momento que lo obtengas te vas a dar cuenta que vas a ver que tu familia se está perdiendo, todos aquellos que no han creído. Y por eso yo estaba hace un momento, cuando mi hermano Andrés hablaba y pedía liberación para nuestros familiares, porque sabemos nosotros, los que hemos creído en su nombre, que sin creer realmente no hay vida eterna. El que cree, el que obedece su palabra, realmente va a ir al reino de los cielos. Y hay muchos de nuestros familiares alejados de la presencia de Dios, y allá es donde el gusano nunca muere, donde la llama nunca se apaga. De eso es que Dios nos quiere librar, pero hay muchas personas que más se están metiendo allá de cabeza, y por eso nosotros no callamos, sino proclamamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo y decimos: Señor, en tu nombre hay vida en abundancia. Y te invito hoy, hermano, hermana, que me estás escuchando, ven al camino de Dios. Te invito a que te entregues a Jesucristo. Te invito a que algún día nos podamos ver en el reino de los cielos y que celebremos en las bodas del Cordero. Así va a ser, porque allá ya no va a haber más dolor, no va a haber más llanto, no va a haber más sufrimiento, porque vamos a estar allá iluminados por la presencia de Dios, porque Dios es luz y Él alumbra todo, y allá vamos a estar. Te invito a que le eches mano a la salvación. Si no has creído, te invito a que creas, te invito a que obedezcas, te invito a que caminemos juntos, tomados de la mano de Dios, y hallarás descanso para vuestras almas. Te invito a eso el día de hoy, porque la obediencia nunca te va a quitar algo de lo que tú vas a creer que eso te hace mal. Es que la obediencia, por estar obedeciendo, perdí tales cosas. A veces esas cosas son las que te están alejando de Dios. La obediencia siempre te va a traer tranquilidad. Cuando nos encaminamos el camino del Señor, vemos cómo Dios empareja diariamente nuestro camino. Por eso la palabra de Dios dice: encomienda a Dios tu camino, confía en Él, que Él hará. Entonces encomiéndalo a Él. Tus hijos, ¿qué le quieres heredar a tus hijos?
¿Qué es lo que le estás dando en este momento el ejemplo a tus hijos? Sabemos que en cualquier momento hasta los niños mueren. El hecho de ser niños no significa que no pueden morir aquí en la tierra. Los niños también mueren, como dicen los médicos, también se enferman. Entonces, qué lindo que en el momento de la partida nosotros tengamos la confianza de que algún día nuestra familia en general vamos a estar en el reino de los cielos. A eso te invito hoy, a que le eches mano a la vida eterna. A eso te invito hoy, a que creas y obedezcas la palabra de Dios. A eso te invito hoy, como lo decía Pablo, porque para mí el vivir debe ser Cristo. Vive en Cristo, no es una religión. Yo te invito a que pongas a Cristo en tu corazón y vas a ver las cosas como nunca antes las habías visto. Porque el pecado lo único que te va a traer cada vez es más dolor, más engaño, más traición. Eso es lo que trae diariamente el pecado. Ese sufrimiento que a veces no te deja ni dormir. Esos problemas con la pareja, con nuestros familiares. Pero qué lindo que vivas eso maravilloso que es esa paz que sobrepasa todo entendimiento y solo está en Cristo Jesús. Recuerda que la paz para tu alma la puedes encontrar rindiéndote a los pies de Cristo. Somos el ministerio, un encuentro con Jesús.